Y entonces con ellas entendí las dificultades que aparecen cuando una niña le llega su menarquia, que es su primera menstruación, y de ahí qué pasa, como un efecto dominó. Entonces, Madagascar, el tema de la menstruación es un tabú gigantesco, gigantesco. La misma palabra para decir menstruación es pandimbulana, que se traduce como el tabú del mes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este espacio dedicado al crecimiento, la valentía y las historias que transforman. Hoy tengo el inmenso honor de compartir una conversación con una mujer que encarna el verdadero significado del altruismo, la resiliencia y el compromiso con el cambio social. Carol López. Carol es orgullosamente colombiana, emigró a Estados Unidos a los 18 años con más preguntas que certezas sobre su futuro. Lo que siguió fue un camino marcado por esfuerzo, exploración y propósito. Se graduó en biología con énfasis en salud pública y tras varios años de búsqueda personal y profesional entre México, Brasil y su natal Colombia, regresó a Estados Unidos para completar una maestría en salud pública. Pero su verdadera transformación llegó en el 2015 cuando decidió dejarlo todo para servir como voluntaria del Cuerpo de Paz en Madagascar. Fue ahí, al otro lado del mundo, donde su vida se dividió en dos y nació una nueva versión de sí misma guiada por la compasión y el servicio. Hoy, tras más de 2 décadas en el extranjero, Carol ha vuelto a su tierra para sembrar impacto desde lo local. Lidera una fundación en una isla del Caribe colombiano, donde trabaja con niñas y adolescentes para garantizar el acceso a una educación menstrual integral, digna y transformadora. Esta conversación es un viaje profundo por temas como identidad, vocación, servicio y el poder de regresar a las raíces para construir un mundo mejor desde lo cotidiano. Hola Carol, muchísimas gracias por estar aquí. Es una emoción súper grande la que siento de poder tener la oportunidad de hacer esta entrevista el día de hoy porque, bueno, tenemos que cubrir muchísimos temas y creo que a nuestros oyentes les va a gustar muchísimo su historia y todo lo que nos tiene que contar. Entonces, para empezar, cuéntenos un poco sobre su historia personal. ¿Cómo fue crecer en Colombia y qué aspectos de su cultura han dejado una huella profunda en su forma de ver el mundo? Bueno, yo nací, crecí hasta, bueno, me crié en Colombia hasta los 17, 18 años aproximadamente. Soy la hermana mayor de 4 hijas. Mis papás llevan toda una vida juntos. A ver, es como difícil resumir esa pregunta, pero bueno, yo fui al mismo colegio. En Colombia es muy normal ir al mismo colegio desde que estás en preescolar como hasta graduarte de 11 grado. Entonces, todos mis compañeros de colegio fueron prácticamente los mismos por aproximadamente 13 años. Y eso ha dejado una marca muy permanente en mí porque a pesar, después de vivir tantos años por fuera, yo regresé y todavía tengo contacto con muchos de ellos. Y de hecho mi mejor amiga ha sido mi mejor amiga desde noveno. Entonces mi mejor amiga ha sido siempre como un polo a tierra. Cuando yo vivía lejos y cada vez que iba a Colombia, ella era la que me buscaba y sí, o sea, esa amistad a pesar del tiempo ha estado intacta y cada vez es más fuerte. Ella es prácticamente una hermana más. Crecer en Colombia, no sé, pues como una es colombiana, pues uno piensa que es una, no, es lo que uno es y ya. Y yo nunca entendí lo que era ser colombiana hasta que salí de Colombia, ¿no? Porque aquí uno en Estados Unidos se vuelve un latino más y deja de ser colombiana de cierta forma, entonces uno como que deja esa parte y uno, bueno, es un latino, pero en Colombia todos somos colombianos. Entonces yo nunca lo había pensado de esa forma hasta pues que salí del país. Y Colombia es un país supremamente diverso en cuestión de cómo nos vemos, nuestros acentos, qué comemos. Todavía hay muchísimas comunidades indígenas, entonces a pesar que todo el mundo piensa que en Colombia se habla español, sí, claramente es el idioma colonizador, pero todavía se mantienen muchísimas lenguas indígenas que tristemente nosotros no conocemos, pero pues ahora están empezando como a darle importancia a ello. Entonces, del aspecto de crecer en Colombia, a ver, ¿qué resalto yo? Resalto la importancia de la familia. En mi caso personal, de pronto no es para muchas personas, pero en mi caso personal, mi familia es lo más importante y creo que una de las razones de las cuales decidí regresar a Colombia fue eso. Y hablo de crecer con los amigos del colegio también porque siento que es muy difícil tener esas amistades en otras partes.
Yo viví en los Estados Unidos por casi 16 años y tristemente no tengo ese tipo de conexión con alguna persona como lo tengo con estas compañeras y compañeros de colegio, que yo me reencontré con ellos hace 5 años y nada, me recibieron como si yo nunca hubiera salido de Colombia y me han apoyado en muchas cosas que al comienzo yo estaba un poco reacia, yo decía, no, pues cada uno ya está en su vida y sí, como que ya cada uno tiene sus familias, sus trabajos y todo, pero para mí ha sido muy bonito como reencontrar muchas de estas amistades, aparte de mi mejor amiga, ella fue también como la que me impulsó a reconectarme con otras personas y nada, o sea, yo vengo de una familia supremamente numerosa, por el lado de mi papá fueron 14 hermanos, por el lado de mi mamá son 9, en total tengo casi 100 primos de primerazo, entonces claro, eso da mucho peso, que uno siempre tiene familia en alguna parte, ¿no? Y creo que eso también es muy de nosotros. Creo que en las comunidades latinas es mucho así, de familias muy numerosas. Claro. Y que cuando uno le habla a cualquier otra persona de pronto de otro país o incluso personas que nacieron aquí en Estados Unidos, pues les parece inconcebible que una familia pueda tener tantos miembros de esa misma, con los mismos apellidos, ¿no? Yo soy colombiana 100% y amo inmensamente a mi país. Me encanta. No, excelente resumen, me parece maravilloso. Y a mí también me encanta Colombia. De hecho, que este año fui 2 veces. Fui a Medellín para mi cumpleaños en enero y ¿Okay? wow, me fascinó. Me fascinaron las montañas, el clima, la comida y los paisas, bueno, súper amables, gente lindísima. Me encantó. Y después fui a Cartagena con mis hermanos, primos y unos amigos a celebrar cumpleaños. Entonces también la pasamos lindísimo, disfrutamos del calor y la comida de Cartagena. Maravilloso. Y sí, o sea, me parece, vieras que muy interesante porque, bueno, hasta este año visité Colombia y hasta ahora como que me doy cuenta que compartimos muchísimas cosas. Y como usted decía, ¿verdad? Los latinos tenemos este calor humano, este enfoque de la familia y me identifico totalmente porque del lado de mi mamá especialmente la familia es muy grande y claro, para 15 años, bodas, fiestas, siempre es el gentío, el bailongo, la comida, siempre se pasa todo lindísimo. Entonces, gracias por compartir eso y puedo sentir su amor por su país. Me gustaría saber qué la motivó a dejar su país natal en busca de una vida distinta en Estados Unidos. Bueno, antes de dar el por qué, voy a dar un poquito de contexto de Colombia para entender. Sí, Tristemente nuestro país ha tenido muchos problemas políticos, tenemos la guerrilla más antigua del continente, pues que eso ha dejado muchas marcas y huellas en lo que somos como país. Y al mismo tiempo, pues también la cuestión del narcotráfico ha tenido unas ramificaciones muy profundas en todos los aspectos de Colombia políticos, sociales, culturales, en absolutamente todos los ámbitos. Cuando yo estaba creciendo, yo jamás pensé que iba a ir a vivir a otra parte. O sea, yo dije, yo tenía planeada mi vida, yo salgo del colegio, voy a la universidad en Bogotá y estudio administración de empresas y ayudo a mi papá. Esa fue mi mentalidad hasta como noveno, 10.º grado. Y para ese entonces la situación de seguridad del país estaba bastante complicada. Estos son los 90 y inicio del 2000. Entonces mi padre toma la decisión de que ya no, que deberíamos salir de Colombia. Siento que en esa historia hay algo que se está perdiendo y de pronto es algo que mi papá nunca nos dijo con sinceridad o simplemente como para protegernos, y él ya tenía un hermano viviendo en Miami. Entonces él simplemente dijo, vamos a salir. No sé si fue algo más allá de que de pronto alguna amenaza contra mi familia, no lo sé. En mi interior siento que hay algo por ahí, pero pues nunca lo supimos y ya no viene el caso, pero de razón es esa. Mi papá dijo un día simplemente nos vamos a ver cómo son las cosas fuera de Colombia, porque él sí estaba muy preocupado. Yo pasaba mucho tiempo en la calle con mi mamá. Yo ya estaba a punto de graduarme del colegio y yo trabajaba con mis papás, mi papá y mi mamá, ellos tenían droguerías.
Entonces ya andaba mucho con mi mamá, de aquí para allá, no sé qué, y pues tristemente es un lado muy oscuro de Colombia, pero pues hay que hablarlo, a pesar que somos tan divinos y como personas y el país es hermoso, pero pues hay un lado muy oscuro y no se puede tapar con un dedo. Entonces, en ese tiempo había muchos secuestros, habían cosas bien pesadas en Colombia y pues yo estaba chiquita terminando colegio y mi papá dijo, no nos vamos a arriesgar y primero, perdón, me mandaron sola. Entonces acababa de graduar del colegio y me mandaron a la casa de mi tío en Miami, primero que aprender inglés. Pero ya sabemos que aprender inglés en Miami no es precisamente. Cuesta mucho, sí, porque puro español. No, así soy yo. A veces, sí, a veces casi ni hablo inglés, de hecho, aquí en Miami. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de aprender inglés aquí con tanto latino? Eh, Fue muy chistoso porque justo ahorita me encuentro visitando al primo en Miami, con el que fui a vivir y con el Tito con el que fui a vivir y pues tenemos muchas historias de muchas cosas y que al final en realidad nosotros nunca aprendimos nada. Íbamos como a un colegio de estos que daban como ISO, me parece, eh, pero nada, en realidad yo no aprendí mucho. Para ser sincera, que yo sepa, que yo me acuerde, no aprendí mucho. Y nada, yo estuve unos meses y regresé a Colombia y esperamos que mi hermana, el que me sigue, se graduara del colegio para ya venirnos todos. Entonces soy yo la mayor, viene otra hermana que nos llevamos muy poquito tiempo. Después vienen mis dos hermanas menores, con ellas sí hay 11 y 13 años de diferencia, entonces ellas estaban muy chiquis para el momento que mi papá decidió que bueno, nos veníamos y íbamos a construir una vida aquí. Y para no hacer la historia muy larga, nada, se vinieron todos, no sé qué, pero mi papá iba y venía, porque él no iba a dejar todo abandonado en Colombia, pues para este entonces ya mi papá era una persona establecida en Colombia, él ya estaba mayor, ya estaba como en sus 50, y pues tampoco iba a abandonarlo así irresponsablemente. Entonces él iba y venía, y mi mamá y mis hermanas nos quedamos aquí en Estados Unidos. Y llegó un momento que él dijo, no más. Él no se halló aquí, no sé, o sea, él decía, no, es demasiado esfuerzo, a pesar que aquí en realidad no se necesita el inglés para salir adelante, pero él le tenía como miedo a no poderse expresar en ciertas circunstancias, él nunca logró aprender inglés y él dijo, me devuelvo porque pues lo tenemos todo en Colombia, aunque las cosas seguían pues difíciles, pero siento que en su pensar él decía como que no compensa, ¿no? No compensa estar aquí luchándola, gastándose la plata de Colombia porque el cambio de moneda, aunque en ese entonces pues no estaba como tan devaluado el peso colombiano, pero era un esfuerzo muy grande Claro. y él había, o sea, toda su vida estaba en Colombia y se le hacía muy difícil como empezar de ceros acá. Y mi mamá, pues ella dijo también, pues yo no me voy a quedar aquí criando 4 hijas sola, teniendo pues prácticamente todo en Colombia también, Claro, demasiado duro. demasiado duro. Pero para ese entonces, mi hermana, la que me sigue, y yo les pedimos que si nos podíamos quedar aprendiendo inglés. Entonces, volviendo a tu pregunta de qué nos motivó y por qué nos quedamos acá y todo, nosotras nunca soñamos en quedarnos tantos años. O sea, nosotras dijimos, venimos, aprendemos un poquito de inglés, o lo suficiente como para tener un nivel como intermedio y regresar a Colombia a estudiar la universidad en Colombia. Ese era nuestro pensado cuando les pedimos que nos dejaran. Y entonces mi papá se volvió efectivamente con mi mamá, mis dos hermanas pequeñas, y ellos siguieron su vida en Colombia. Mi hermana Diana Paola y yo nos quedamos y pues las cosas empezaron a pasar, la vida empezó a pasar, y pues ese año se convirtieron en 16 años para mí más o Wow, menos qué montón. y casi 20 años para mi hermana, porque ella se quedó. Mientras yo me fui, bueno, la historia vendrá más adelante, pero yo me fui a otro país y bueno, estuve por muchas partes y mi hermana estuvo aquí en Estados Unidos como hasta a la pandemia, en realidad. Ella Ajá. estuvo hasta la pandemia y en pandemia con su esposo decidieron regresar y se fueron en un vuelo humanitario para Colombia en media ¿En pandemia y serio? no sé exactamente mi hermana cómo pensaba en ese entonces, pero pues cuando nosotros nos quedamos, ese era nuestro pensar. Nos quedábamos un añito, aprendíamos inglés, lo dominábamos y nos íbamos Y a Colombia a listo. hacer nuestras vidas. Claro, sí, y es que el tiempo vuela, o sea, el tiempo se va rapidísimo. Es increíble.
Bueno, nosotros de hecho que compartimos una experiencia maravillosa y algo que nos cambió la vida totalmente. Y es el haber tenido el privilegio y la oportunidad de servir con Peace Corps, con el Cuerpo de Paz, que es una organización gubernamental de los Estados Unidos que envía voluntarios al extranjero para colaborar con comunidades. Qué emoción, porque ya quiero adentrarme en esta parte de la entrevista, porque Carol hizo el programa de Peace Corps en Madagascar. Entonces nos va a contar cosas chivísimas del país y experiencias que tuvo por allá. Entonces, para empezar ese segmento de la entrevista, cuéntenos en qué momento nació el deseo de unirse al Cuerpo de Paz y qué fue lo que le inspiró a dar ese paso tan significativo. Bueno, esta historia tiene como dos pasos. La primera es, inclusive yo todavía estaba viviendo en Miami, había ido y regresado, he sido muy andariega por la vida. Y justo conocí una persona de Nicaragua, pero que creció toda su vida aquí en la Florida, y estaba a punto de empezar su servicio de Peace Corps en Colombia. ¿En Entonces, serio? sí, sí, y eso fue como 10 años antes de yo irme para Peace Corps. Ajá. Entonces él me contó, o sea, lo conocí y empezó a contarme, porque yo le dije que era colombiana, y me dijo, ay, no lo puedo creer, en tantos meses yo me voy a Colombia, voy a ir a hacer esto, y yo, ¿de qué hablas? Yo nunca había escuchado de Peace Corps. Y bueno, él me contó y se me hizo la cosa más fabulosa del mundo, pero en ese entonces yo no tenía ciudadanía. Ajá. Entonces, esa idea como súper chévere, súper bacano, pero pues no lo puedo hacer y ya. Claro. Y en realidad también yo nunca pensé que yo iba a obtener mi ciudadanía. Yo pensé quedarme solamente con mi green card, porque pues para ese entonces yo pensaba que era lo suficiente. Pero por cosas de la vida, el destino, todo cambia, uno nunca sabe qué va a pasar. Y resulté obteniendo mi ciudadanía. Entonces pasaron muchos años, muchos trabajos, muchas cosas. Y cuando decido yo hacer Peace Corps, yo estaba viviendo en Washington, D.C. Estuve allá un tiempo haciendo trabajos temporales, bla, hasta que encontré un trabajo magnífico que fue intérprete médica, trabajo que cambió mi vida. Aparte de Madagascar, ser intérprete médica también marcó algo muy importante en mi vida, Qué porque bonito. pues, ese trabajo me dio a entender o me mostró que yo no estaba destinada para trabajar en una oficina nunca más. O sea, todos mis años antes de Wow. trabajo siempre habían sido de oficina, y no trabajos súper emocionantes, no trabajos súper bien pagos, o sea, yo tenía, no, mi paycheck to paycheck básicamente, y de aquí que podía ahorrar un pesito u otro para irme de viaje, pero nunca tuve un súper buen trabajo súper bien pago. Y ahora entiendo el porqué y después de pronto lo mencionaré. Pero nada, entonces este trabajo de intérprete médico me dio dos cosas. Primero, eso, de entender que yo no pertenecía como a un cubículo de 8 a 5, ese no era yo. Y me, me mostró otra cara de ser migrante, ¿no? Yo fui una migrante muy privilegiada, que llegué con un pasaporte y se abrieron las puertas, aunque fue muy difícil porque no fue fácil, pero se me dieron las puertas para aprender inglés y después a ir a la universidad. Un proceso muy largo, muy tedioso, muy difícil, pero lo logré. ¿Sí? Y con este trabajo vi la otra cara de ser migrante, de las personas que por cuestiones de familia, de educación, de lo que sea, tienen que trabajar muy duro. Y no me voy a meter en la política de lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos, pero es de estos migrantes que salen de sol a sol y que sus derechos tristemente no son valorados. Ujú. Y esa era la población con la que yo trabajaba, era predominantemente centroamericana, entonces conocí muchos salvadoreños, nicaragüenses, mexicanos, guatemaltecos, incluso trabajé con pacientes guatemaltecos indígenas, que hacía mi trabajo mucho más difícil porque para ellos el español no era su primera lengua, entonces ellos me decían lo que poco podían en español para yo interpretarle al staff médico. Entonces, bueno, y por cosas de la vida, como estaba en Washington, D.C., un día pasé por el headquarters de Peace Corps y yo
y una vez se me prendió el bombillo. Claro. Porque para ese entonces a mí se me había olvidado por completo que Peace Corps existía, o sea, nada. Hizo esa Y, conexión con la persona que conoció en Miami. Eh, o sea, sí, me acordé de que él se había venido Ajá. para Colombia y había hecho todo eso, porque por un tiempo seguimos en contacto y más o menos me contó. De hecho, yo lo visité en su pueblo, en Pasacaballo, por No Cartagena. puede ser, ¿en serio? Sí, sí, entonces me pareció como tan interesante, pero te digo, o sea, pasaron muchos años y yo lo había, o sea, no estaba en mi radar. Y en este punto, cuando yo paso por el headquarters, yo estaba en un punto de mi vida que yo sentía que le faltaba algo, ¿sí? O sea, Sí. yo tenía este trabajo, como la rutina, estaba muy rumbera, yo he sido muy rumbera toda mi vida, pero estaba un tanto descontrolada en DC. Ujú. Eh, entonces yo sentía que yo, a ver, no era que tuviera una vida mala, porque no la tenía, no me puedo quejar, nunca me faltó nada, pero sí sentía que le faltaba algo, estaba vacía. En ese entonces no sabía qué era lo que le estaba faltando. Sí, a lo que estoy Eh, escuchando le falta un propósito, ¿correcto? sí, digamos, le podemos poner la palabra Ok, propósito. ajá. Porque cuando estaba en el hospital, sí sentía que yo tenía algo muy fuerte, ¿me entiendes? O sea, encontrarme con los pacientes, algunos ya los conocía porque los apoyaba constantemente, pero en el momento que dejo el hospital y me voy a la clínica, como hubo otra vez esa desconexión con la gente, otra vez sentí como que, uff, aquí falta algo, aquí falta como excitement. Y no es que Peace Corps sea eso, pero yo no sabía lo que estaba buscando. Y quiero hacer eso claro para que no hayan como, ay, no, pues entonces Peace Corps es como de rumba, no. O sea, Peace Corps es muchas cosas y depende del voluntario. Entonces estaba como en este momento de, necesito algo más en mi vida, ¿sí? Necesito algo que me llene. De pronto en ese momento no sabía que era propósito, pero ahora lo puedo decir que era propósito. Y nada, entonces yo digo, bueno, me voy a buscar qué es este Peace Corps otra vez, cómo es el proceso de aplicación, de todo. Y tomó casi un año, desde que yo mandé mi solicitud En serio. hasta, sí, Wow. ¿Y qué hizo cuando la aceptaron y le dijeron se va para Madagascar, África? fue, fue muy loco porque en ese entonces, digamos que el proceso ha cambiado mucho Sí. durante los años. Yo como hablo español, pues yo me imaginé que yo iba a estar como en un país cerquita, como no sé. Yo dije, o República Dominicana o Perú, porque no me acuerdo qué países habían o dónde se trabajaba, pero yo solo dije, ay, a mí me van a mandar a un país hispanohablante. Y nada, en ese entonces a nosotros como los suplicantes nos enviaban un listado de países Ujú. y uno tenía que rankearlos, no, sí, uno tenía que, como, o sea, uno veía la descripción del trabajo en todos los países. Y cuando a mí me llegó ese email, todos los países estaban al otro lado del charco. O sea, Ujú. no había nada en Latinoamérica. A mí me tocó, que me acuerde, Nepal, Burkina Faso, Tanzania, Madagascar, y siempre se me olvida el quinto, que no me acuerdo cuál es el quinto país. Y para todos, porque para ese entonces ya había hecho una maestría en salud pública, entonces para todos el título era como consejera de salud pública, más o menos como el equivalente a esto, todos los países, pero pues habían unas variaciones. Y bueno, yo de primeras puse a Madagascar, no me acuerdo los detalles, pero puse Madagascar y uno los podía poner, pero pues no significaba que a ese país era el que ibas a ir. Al Exacto. fin y al cabo, Peace Corps pues tomaba la decisión y nada, mando yo mi email y claro, o sea, yo cuando dije, bueno, si voy a hacer esto, está muy lejos, no Demasiado, sabía, sí. no me dio miedo, pero sí lo dudé un par de veces como, fue, pucha, ¿será que sí me puedo ir tan lejos? Sí. Y nada, cuando me dijeron al fin que sí estaba, que pues me mandaban la invitación oficial para servir como Peace Corps Health en Madagascar, no me acuerdo exactamente, pero creo que fue una mezcla entre emoción total y como, pucha, voy a estar muy lejos. Es lo único que me acuerdo, yo solo me Sí. acordaba a lo lejos porque yo veía el mapa y yo decía, no, eso está muy lejos. La entiendo totalmente. Así fue cuando a mí me aceptaron en Zambia. Primero que todo yo dije, ¿dónde queda eso? Tuve que buscarlo en Google porque no sabía que era un país, literalmente. Y bueno, de Madagascar, antes de ir a Zambia, lo único que yo sabía de Madagascar era por Sabumafu, el lemur.
No sé si usted se acuerda de ese de show. la película de Madagascar, ¿no? ¿La Y la película? película, sí, Ok. sí. Es que Sabumafu creo que era como un programa educacional, donde Ah, tenían no. como, era como un peluche y hablaba y Ok. enseñaba acerca de los animales y todo. Y obviamente la película de Madagascar, que a mí me encantaba, de hecho. Y cuando estuve en Senegal por 2 semanas en un entrenamiento de malaria representando al cuerpo de paz, sí, el Yo Stomp también Out lo Mother. Ay, no hice. puede Sí, ser. yo también lo Ah, no hice. sabía. Sí, Sí, sí. sí, Bueno, sí. otro tema. Otro Pero tema. sí, lo que le quería contar era que conocí a 3 voluntarias en Senegal Ok, que hicieron Peace Corps en Madagascar. Y ahí fue ok. donde empecé a aprender un poco más del país y de la cultura. De hecho, que ellas me enseñaron una frase que se dice mucho en Madagascar y es mora mora. Mura, mura. Esa Mura, misma. mura. Sí, 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 sí. mura, Que en mura. Zambia se dice panono, panono. Que es como Ok. despacio, Despacio, lento, slow todo va a down. salir Ajá. bien. Ajá, sí, Sí, sí. sí, 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 sí. Entonces, Carol, bueno, ahora sí, cuéntenos cómo fue la experiencia de vivir en Madagascar. ¿Qué aprendió de su cultura, su idioma y su forma de ver la vida? Ah, esta pregunta es muy cargada para Sí. responderla en unos minutos, pero bueno, voy a tratar lo mejor posible. Es muy raro decir esto, pero yo encontré mucha más familiaridad con muchas cosas. Eh, Claramente no entendía nada, ¿no? Pero había muchas cosas, no te puedo decir exactamente qué, pero había muchas cosas de familiaridad con Colombia. Entonces yo no me sentí tan extraña. Fue, a ver, ay, es que es muy difícil, pero bueno, voy a empezar un poquito durante, what is it? PST? No, Sí, durante pre-service training, training. Ajá. pre-service training, ajá. A mí me asignaron a vivir con la que era un midwife, no hay un equivalente en español, entonces no sé cómo decirlo, digamos que es como una partera, pero lo más cercano es como una partera, pero no de tradición, sino una persona que fue a la universidad o tiene un colegiatura para ser midwife, para ser partera, pues creo que es como el más equivalente. Sí. Y ella era la midwife que ya estaba jubilada en su pueblo y vivía en una casa preciosa, solita, con Tanteli, que era su ayudante, y quedaba sobre una montaña. Entonces yo salía, yo me levantaba y yo veía esas montañas La belleza. eh, y solo verde. Y yo creo que desde ahí sentí una conexión porque era como mi mamá es de Bogotá y mi papá es de un pueblo muy pequeño en un departamento que se llama Boyacá, que también es supremamente montañoso. Y durante mis años de adolescencia íbamos a una finca en la vereda donde él nació. Entonces yo creo que eso como que siempre estaba ahí y yo no lo entendía, pero ahora que soy más madura y pues tengo otro punto de vista, siento que por eso era tan familiar. Entonces, como las casas pequeñas, la gente de pueblo, ¿sí? Ver todo este verde, bueno, los gallos cantando a las 5 o 6 de la mañana. Entonces las cosas empezaron como a pasar así y ya cuando llego a mi pueblo asignado que se llama Kianjabato, un lugar que siempre tendré en mi corazón, lo primero, lo más difícil fue el idioma, o Por sea, supuesto. entender Malgache fue todo un reto, pero tuve la suerte de llegar a una comunidad maravillosa que me recibió súper bien. De hecho, el primer día que yo llegué a mi pueblo, que Peace Corps trae tus cositas, te deja ahí, Y chao, chao. buena suerte, y mire a Sí, ver qué es lo que hace. literalmente. Sí, sí, sí. Esta persona que se llama, bueno, falleció tristemente ya, pero se llama Yabeni Fabi. Él se volvió mi papá adoptivo y el día que yo llegué en perfecto inglés me dijo, desde el día de hoy tú eres mi hija. Ay, qué Y yo, bonito. bueno, ok. Y él tenía una tienda justo al pie de mi casa. Entonces, literal, su familia se volvió mi familia. Él hablaba inglés muy bien, muy bien. Él era una persona musulmana, entonces tuvo la ventaja de tener mucha educación y pudo viajar fuera de Madagascar y bueno. Y él era mi apoyo cuando en realidad yo estaba súper perdida con el lenguaje, con el idioma. Es que durísimo, ¿no? Y más nosotros, porque esa es otra cosa que nosotros también compartimos, que tuvimos que aprender un tercer idioma a través de un segundo idioma. Y eso lo comentábamos, ¿verdad? Porque obviamente que de nuestros colegas, ¿verdad? Ellos, pues era de inglés, bueno, en mi caso, de inglés a Bemba para ellos, ¿verdad? Pero
para mí era español-inglés y después inglés-bemba. Entonces, habían más obstáculos. Entonces, ¿cómo fue esa curva de aprendizaje para aprender el idioma? Yo siento que, bueno, hay dos cosas. Siento que cuando uno ya habla un idioma, tu cerebro como que está conectado, es wired differently, está conectado diferente y eso es una gran ventaja. En muchas cosas puede ser una gran ventaja, pero también puede ser una gran desventaja. En mi caso siento que fue una gran ventaja. ¿Por qué? Porque entonces yo ya sabía lo que era aprender un segundo idioma. Y hasta el día que nosotros hablamos, pues antes de esta entrevista, yo no había caído en cuenta, o bueno, un amigo me lo había mencionado, pero yo no le había como puesto tanta atención que se había aprendido un tercer idioma a través del segundo idioma. No, no lo había considerado Exacto. como algo, no sé, extraordinario, pero se puede decir que es algo extraordinario. Por supuesto, sí, claro. Pero para mi ventaja fue que, o es que Malagash se lee como se escribe, igual que el español. Ujú. Entonces eso es una gran ventaja. El alfabeto suena muy parecido, no, o sea, no de fonéticamente no suena, pero entonces como la combinación de letras con vocales es algo parecido, no como como en inglés que hay dos, tres consonantes y después una vocal y entonces te cambia completamente el sonido fonético. En Malagash, en muchas cosas, en eso sí es parecido al español. Entonces, si tú ves una TR, suena como una TR en español. Entonces, eso facilitó mucho y a mí me encantan los idiomas. Ojalá pudiera ser una super políglota con 10 idiomas encima, pero todavía no es el caso. Entonces yo empecé, o sea, le metí mucho la ficha. Le metí mucho la ficha a aprender Malagash porque en realidad quería aprenderlo y quería poder comunicarme. Entonces, aprender ese idioma fue un reto muy grande, también porque cuando estuvimos en PST, que esto lo hacen en un pueblo cerca a la capital, pues durante estas 7 semanas, me imagino que es el mismo caso tuyo, nos dan basic training, me enseñaron un dialecto y en mi pueblo se hablaba otro, que no es mucha la diferencia, pero en cuestión de entonación, velocidad, sí lo es. Y algunas palabras cambian un tantico. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy fácil es, en la capital, un saludo puede ser aona o salama, ¿sí? Como hola, buenas. En mi pueblo habían como tres formas de decir hola. El más común es Akure de la Jale. Entonces, claro, yo 3 meses escuchando Aone Salama, Aone Salama, y llego a mi pueblo y todo el mundo Akure de la Jale, Sarabé ¿Y de la usted qué Jale, es y yo esto? decía, ¿pero qué es esto? Y lo más confuso es que para decir sí, en Merina, que es el dialecto local de la capital, es Eni. Y en mi pueblo hay como 7 formas de decir sí. Wow, qué Eka, increíble. Ekaro, Aika, wow. Y había uno que sonaba mucho como mi nombre, entonces allá yo era Carola. Carola era mi nombre porque todo tiene que terminar en una vocal. Y nada, entonces Igual en Bemba, qué interesante. Sí, sí, sí. una forma de decir sí que sonaba mucho con mi nombre, que era Écaro, Aícaro, Aícaro. Entonces yo pasaba por las calles y yo pensé que me estaban llamando a mí, pero nada que ver, era la gente diciendo sí. Y yo duré 3 meses convencida que es que todo el mundo me estaba llamando. Cuando al fin, hasta que un día creo que le pregunté ahí a Benifabi o algo así, y él me dijo, no, es una forma de decir sí. Entonces, tres meses engañada. Ay, Eh, sí, no, eso también a mí me pasó a montones. Y es que todo este proceso de adaptación y de integración es un proceso largo. Y largo. me fascina eso que usted dijo, que se sintió muy identificada con Madagascar desde el primer día. Y vieras que yo también me sentía así cuando estuve en Zambia, porque no solamente, digamos, el paisaje, porque me recordaba mucho a Guanacaste, que es una provincia de Costa Rica que tiene el bosque tropical seco, entonces es muy seco, hay mucha sequía, pero cuando llueve se pone verde, se pone bonito y es plano. Y vieras cómo me recordaba demasiado, ¿verdad? La vegetación de Zambia a esa parte de Costa Rica y también con la parte cultural, o sea, a la gente en Zambia le encanta también bailar, le fascina cantar, bailar, la comida, el sentido de comunidad y creo que como latinos o sea, tenemos eso muy fuerte y al estar Sí, en Zambia yo dije, wow, tenemos demasiadas cosas en común y sí, lastimosamente la gente no sabe mucho de África, ¿verdad? Mucho por lo que se pone en redes sociales o en las películas, ¿verdad?
Y Zambia, ¿verdad? Es súper diverso, así como Madagascar. O sea, Ujú. África no es un monolito, o sea, África no es un país, o Exactamente, sea, África exactamente. es impresionante, o sea, a nivel de Es, cultura, de sí, idiomas, de calor humano, ¿verdad? O sea, la cuna de la humanidad, literalmente. total, Y total. quiero compartir unas cosas interesantes de Madagascar. Bueno, lo primero que es la cuarta isla más grande del mundo. El Sí. 90% de las especies son endémicas y tuvo la independencia en 1960. Súper interesante. Entonces, Carol, cuéntenos un poco más de cómo fue la experiencia de vivir en una isla. Bueno, la isla es supremamente grande. En realidad es muy difícil verla toda porque aparte que es súper grande, en ese momento cuando yo estaba allá había aproximadamente, creo que el censo era como de 23 millones de personas, entonces ya te puedes imaginar más o menos la magnitud de la isla. Y la infraestructura del país tristemente no está muy desarrollada, entonces para llegar de punto A a punto C se demora demasiado. Pero me voy a devolver un momentico y después vuelvo a esta pregunta. Ok. Hablando de la calidad humana, es increíble cuando la gente tiene menos, es la que más da, y siento que eso también pasa mucho con nuestras comunidades latinoamericanas, porque yo llegaba a una casa y de una vez me brindaban un café, me brindaban un pedazo de pan, así no hubiera mucha abundancia, pero siempre hacían sentirlo a uno muy bienvenido, y siento que eso también lo compartimos mucho con Latinoamérica. Y en Colombia hay un pueblo que se llama Palenque, que es el primer pueblo libre de esclavos, o sea, fueron los primeros esclavos que pudieron lograr su libertad y fundaron este pueblo. Y hace poco fui, bueno, hace un par de años fui, y ahí fue como que entendí un poco este acercamiento que tenemos con África, pero del que tristemente la mayoría de nosotros no tiene información, porque vi tantos elementos, cosas que se usan en Palenque, que era lo que yo usaba en Madagascar. En serio. Sí, hay un pueblo en Colombia también que se llama Lorica, por el que paso mucho tiempo, y después vamos a saber el por qué. Siempre digo, voy a volver, y es que por eso te decía que hago me voy por las ramas porque hay mucho que hablar, pero bueno. Y en Lorica he visto también cosas muy parecidas que yo usaba en Madagascar. Entonces, en un siji, por ejemplo, que es como un tapetico hecho a mano, que donde uno se sienta para comer, en Lorica lo encuentro. La técnica no es exactamente igual, pero el uso es casi el mismo. Y en Madagascar uno usa una sajafa, que es como una cosa redonda también hecha a mano para limpiar el arroz. Y en Lórica también lo encuentro, con algunas diferencias. Entonces, claro, Fascinante. siempre mi cabeza es como así, y muchas artesanías indígenas que encontramos en Madagascar, las vemos reflejadas aquí en nuestras comunidades indígenas de Colombia con los colores, la forma de hacer los canastos. Hay muchas cosas muy similares. Madagascar, creo que lo puedo resumir diciendo que Madagascar marcó, y esto lo digo en muchas partes y lo he compartido con muchas personas, marcó un antes y un después en mi vida. Madagascar me hizo ver la vida desde la sencillez, me hizo ver la vida desde las conexiones humanas, y lo importante que es recuperar y mantener eso, ahora más que nunca, donde vivimos hiperconectados con la tecnología, pero en las relaciones humanas tristemente está como en declive. Y eso fue lo que vi allá, porque pues, o sea, yo no tuve luz por mucho tiempo, entonces no podía estar metida en el teléfono ni en el computador. Y la idea era salir, especialmente durante los primeros meses. Me imagino que a ustedes también les decían que hay que salir a interactuar, porque si no te quedabas en tu casa y tu mente empezaba a imaginarse miles de escenarios y miles de cosas, y ahí es cuando podría venir una depresión. Entonces, nada, al comienzo era yo todo el tiempo saliendo, conociendo a la gente, tratando de entender el idioma, entendiendo qué era lo que decían, las entonaciones y todo esto. Y sí, o sea, Madagascar, no sé, es un país que ojalá en algún momento logre volver. Amo profundamente, aunque solo pasé 3 años allá, porque yo terminé extendiendo mi servicio un año más. Conocí a un hombre maravilloso con el que tuve una relación de 3 años, entonces él también, creo que eso también agrega un poco de sentimiento a mi experiencia. Y su familia fue una familia muy importante en mi vida también. Qué bonito. Tener esta oportunidad con Peace Corps e ir a Madagascar definitivamente hizo, hizo de la mujer que soy hoy, y siento que va a ser parte de mi vida por el resto de mis días, y le agradezco infinitamente por hacerme ver la vida de una forma diferente.
Antes he hablado mucho del tema del tipo de vida en Estados Unidos y pues no me quiero enfocar tanto en eso como para que no se vuelva el tema de conversación, pero sí, como dije antes, yo volví a Colombia por mi familia por una razón, o sea, creo que la razón número uno de volver fue estar más cerca de mi familia y eso lo entendí estando en Madagascar, es decir, tener a mi papá adoptivo y a Benifabi pendiente de mí, saber lo que era volver a estar con un papá al pie, su esposa de alguna manera se volvió mi mamá, aunque era una señora bastante complicada al comienzo, pero empezar a sentir este calor de familia, que claro, o sea, durante todos mis años de vivir en Estados Unidos, yo iba constantemente a Colombia, pero pues eran de vacaciones, como a unas semanas, de pronto se quedan unos meses, pero como que no hay esa reconexión con la familia. O sea, sí la hay, pero no es lo mismo ir por un mes a volver a vivir en tu casa y estar súper cerca de tu familia. Entonces, eso también se lo atributo a Madagascar, que me dio a entender que las conexiones interpersonales son supremamente importantes y que se puede vivir con muy poco, tanto económicamente como en cuestión de cosas materiales, que a veces es difícil mantener esos estilos de vida y claro, uno quiere tener una, ¿cómo se dice?, una estabilidad económica, pero pues también aprendí a vivir con $200 al mes. Entonces eso es una habilidad maravillosa que me ha servido hasta el día de hoy. Por supuesto. Eh, entonces sí, o sea, no sé, yo creo que podríamos hablar horas y horas de lo que Ah, significó sí. Peace Corps, Sí, Peace sí. Corps en mi vida y estoy segura que en la tuya también, pero pues sí, todo para no extender tanto, solo digo que si alguien que está escuchando este podcast y tiene la idea de cambiar su vida de alguna forma, pero que le haga por las razones correctas, que miren tu Peace Corps, que lo vean como una opción, pero que lo haga por las razones correctas. No como un escape de vacaciones, sino porque hay algo más detrás de esa decisión, pero fue maravilloso. O sea, Qué aunque tengo muchas bonito. cosas como con Peace Corps, como la agencia como tal, que necesitan muchos cambios y muchas actualizaciones de pólizas y esto, pero la oportunidad que le da a las personas es maravillosa, es un privilegio, y es un privilegio en dos cosas, un privilegio en realidad conectarte con una cultura si tú mismo te lo permites como persona, pues porque hay muchos casos que la gente va y sigue con este ego de yo soy mejor y pues así no va a funcionar, pero si vas con humildad y con ganas de aprender de aquellas personas, te cambia la vida por completo. Y también es un privilegio porque no mucha gente puede decir, lo dejo entre comillas todo botado, ¿no? Dejo mis responsabilidades, las que sean en tu vida, ya sea de Estados Unidos o la vida del país en que estés, de un trabajo estable, de tener un sueldo estable y dejarlo prácticamente, entre comillas, todo botado para ir a aventurar, es un privilegio. No todo el mundo tiene como esa capacidad de toma de decisión y de estar dispuesta al cambio, porque Totalmente, no es totalmente fácil. de acuerdo. Sí, no es fácil, es un reto súper grande y claro, es un trabajo también. Entonces, ¿nos puede contar cómo se conectó su trabajo como voluntaria en Madagascar y cómo se conecta eso con la Fundación Las Fuertes? La Fundación Las Puertas nació gracias a mi experiencia de vida en Madagascar. Entonces, yo era agente de salud pública y como tú, tuve el gran placer de ir a Senegal, trabajar en Stomp, porque yo hice mucho trabajo, bueno, traté en ese momento, yo era muy ilusa, pensando que mis acciones iban a tener un impacto y bueno, me metí mucho por mi primer año de servicio, me metí mucho en el cuento de malaria, porque yo vivía en una ciudad, en una zona donde hay es malaria todo el año, solo que durante la lluvia pues los casos aumentan drásticamente y vuelven a caer, pero siempre hay. Y pues eso me dio la oportunidad de ir a Senegal, conocer un montón de personas, pero regresando a esto, me saturé de malaria, llegó un punto que yo dije, pues pucha, yo no estoy haciendo nada, perdón las groserías, aunque en Colombia fue pucha no es una grosería. Ah. En Costa Rica también decimos la misma palabra, sí, 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 la entiendo. eh, y nada, entonces yo sentí que lo que yo estaba haciendo era como una gotica en el océano, que yo no iba a ninguna parte y me saturé y llegó un momento que dije, no, tengo que cambiar. Entonces empecé a trabajar en WASH, que es sanidad e higiene prácticamente básica. Y en esas, en mis tiempos libres, yo me empecé a dar cuenta, y aquí me voy a retroceder, porque cuando uno vive en privilegios,
cualquier privilegio que ese sea, porque en Bogotá yo crecí en una familia, en ese entonces era clase media, pero privilegiada. A mí nunca me faltó nada, fui a un buen colegio, mis papás hicieron un trabajo espectacular criándome a mí y a mis hermanas, siento yo. Entonces yo nunca tuve carencias de cariño, ni de atención, ni de cosas como tal, ¿no? Pero estando en Madagascar, esa burbuja que yo tenía de mi niñez y mi adolescencia reventó totalmente, porque ya entendí estos discursos de los roles de género, que de pronto uno en ciudades, o sea, sí existe, pero uno como que no lo ve tan claro por ciertas cosas, o de pronto uno no sabía que vivía con esos roles de género, pero estando en Madagascar, me acuerdo mucho en unas vacaciones que yo veía que todas las niñas que estaban relativamente cerca a mi casa, todas tenían muchos trabajos. O sea, que lavaban la ropa, que lavaban los platos, ayudaban a tostar el café, a los 5 o 6 años andan con el hermanito aquí al hombro, hermanito de meses. Y yo entonces, o sea, en ese momento también lo vuelvo a decir, yo era como muy ilusa y era muy naïf de lo que estaba pasando yo. O sea, no lo entendía, ¿no? Entonces con el tiempo como, es que estos son los roles de género. O sea, los roles de género es que la mujer hace todo esto y desde muy temprana edad y nada. Entonces me acuerdo que unas vacaciones yo dije, bueno, yo veo que todas estas niñas están como mucho tiempo en sus casas haciendo muchas labores, pero no tienen mucho tiempo para hacer algo para ellas. Y se me ocurrió poner un aviso en mi casa y con la ayuda de una amiga buscamos como unas niñas, como de 12 años más o menos, y creé como un mini summer camp. Pero pues una vaina ahí que yo no sabía que de pies y no tenía ni pies y cabeza, pero dije, bueno, voy a intentar esto a ver qué pasa. Entonces me inventé unas actividades, uno se vuelve súper recursivo en Peace Corps, o sea, uno hace milagros con lo que hay, ¿no? Literalmente, sí. Con poquito uno Eh, hace mucho. Sí. mucho. Y entonces, bueno, me inventé esto y vinieron algunas niñas. Yo, bueno, como que esto de pronto sí despega. Y bueno, entonces con la ayuda de esta amiga, a la que aprecio mucho también, ella me ayudó en muchas cosas, incluso conocer a mi expareja. Ah, ¿en serio? Pero era una chica que ya había trabajado con Peace Corps, yo creo que era la segunda o tercera en mi pueblo, entonces entendía un poco lo de Peace Corps y se defendía, no hablaba inglés, pero como que hablaba malagache en una forma que uno lo entendiera al comienzo. Y nada, empecé así, entonces empecé a trabajar con niñas y ya entonces ya se volvió algo regular y ellas empezaron a venir a mi casa. Y al final se llamó la Fikambanana Tuvabi Miyuru, que significa grupo de niñas que se paran de pie. Como Miyuru es como que se paran fuertes, como que no, sí, como que no se doblegan. Con ellas alcancé a trabajar año y medio. Y fue con ellas que entendí las dificultades que se atraviesan cuando llega la menstruación, porque era un tema que también estaba completamente lejano de mí, o sea, lo he vivido toda mi vida, ¿no? Pero en ese entonces yo estaba súper desconectada de mi ciclo menstrual como tal, o sea, completamente ignorado. Y entonces con ellas entendí las dificultades que aparecen cuando una niña le llega a su menarquia, que es su primera menstruación, y de ahí qué pasa, como un efecto dominó. Entonces, Madagascar, el tema de la menstruación es un tabú gigantesco, gigantesco. La misma palabra para decir menstruación es pandimbulana, que se traduce como el tabú del mes. Entonces, imagínate ¿En lo serio? poderoso, la carga tan fuerte que tiene eso. Claro. Y de ahí para allá un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, dicen que no pueden hacer mayonesa porque la dañan, o que no pueden pasar por el cultivo porque lo dañan. Incluso eso todavía también pasa en Colombia, esas creencias. Y ahí es cuando las niñas, para la gran mayoría, deben dejar de ir al colegio durante sus días de menstruación, porque primero el colegio queda muy lejos de sus casas y en el colegio no hay agua, no hay un baño decente, no hay jabón para poder hacer un manejo digno de su menstruación. Para muchos padres y madres es muy difícil comprar las toallas higiénicas. Entonces las niñas se quedan en su casa para poder o sea, menstruar y no estar pensando cómo voy a recolectar la sangre. Y en otros casos pues usan cosas que no son aptas y atentan contra su salud. Como que esto empezó a aparecer en mi radar. Esto empezó a aparecer en mi radar y yo empecé a entender algunas cosas, como que despertó otras cosas en mí que yo había tomado por sentado, o sea, jamás yo me pregunté, tengo plata para comprar un jabón, toallas higiénicas,
Aunque vivía en una casa pues muy normalcita en los estándares de Madagascar, pues yo tenía una letrina y siempre tuve acceso a agua y un baño decente para donde ir a cambiarme. Entonces, claro, me empezó a cuestionar muchas cosas y más cuando me tocaba ir a comunidades lejos. Se complica Se demasiado complica todo, y sí. para una niña donde nadie nunca les ha explicado qué significa eso, donde hay tantos tabúes, donde se piensan tantas cosas, incluso, pues no sé qué tan cierto será esta historia, pero en algún momento yo fui a un taller de una organización que ahora es muy grande en Madagascar, y contaban la historia de un papá que prácticamente le dio una muenta es una golpiza a su hija, porque su hija le llegó su menarquia y el papá pensó que alguien o la había violado o ella había tenido relaciones íntimas con un chico. No puede ser. Y, ajá, porque así de profundo es la falta de conocimiento y los tabúes. Sí, y lo complicado también es que es un contexto también machista y Sí, patriarcal. Entonces, no solamente el tabú, pero también, ¿verdad? Los roles de género, el patriarcado, el machismo y cómo eso afecta a las niñas, a las adolescentes sí, para poder surgir y para poder, ¿verdad? Tener una vida plena, una vida sana, ¿verdad? exactamente. Que se merecen. Entonces Sí. me fascina cómo usted tuvo esa capacidad de decir, bueno, nunca he desarrollado un programa o algo, digamos, estructurado así, pero aún así, como Ujú. decimos nosotros, usted se mandó. Y con la ayuda de las personas locales y entendiendo el contexto cultural, usted pudo establecer esa conexión con las niñas. Me parece Sí. fascinante, le admiro eso a montones, increíble, me encanta. Gracias. Bueno, yo empecé a entender esto, pero como el tabú es tan grande sobre el tema, entonces yo tuve mucho miedo al comienzo de hablar sobre el tema, ¿no? Porque pues yo ya había tenido, yo Claro, llevaba una sí. relación con estas niñas y venían a mi casa y hacíamos todas esas actividades, pero a mí me daba mucho miedo hablar del tema porque no quería que las mamás como que dijeran, no, ya no puedo ir donde Caro. Y también otro factor era el idioma. A ver, para ese entonces yo sentía que yo tenía un buen nivel, yo me desenvolvía muy bien en muchos aspectos, hablaba bien, ¿para qué nos vamos a mentir? Yo siento que me esforcé y llegué a un buen nivel, pero claro, una cosa es hablar tú con la doctora y tus trabajadores de salud, de hablar de malaria, de wash, de hacer yoga, bueno, pero otra cosa es hablar con adolescentes y niñas sobre un tema que es tabú, y cuando yo no sentía que tenía la habilidad lingüística para hacerlo, yo decía, no, ¿qué tal yo digo quiera decir una cosa y resulte diciendo Sí, otra después y se la meten en un embarre, problema. Sí, 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 un sí. problema más grande? Entonces, bueno, por mucho tiempo lo pospuse porque en realidad no me sentía en la capacidad, La entiendo. pero ya como, yo creo que me quedaban como un poquito de como 6 meses o 9 meses para terminar mi extensión de trabajo, y llegué a una organización que se llama Project Young Leader en Madagascar, y en ese entonces, pues hasta ahora estaba arrancando, llevaba como 2 años, 3 años, y ahora es una organización fantástica en Madagascar, pero ellos me dieron como los primeros pinitos. Entonces fue como, si se puede hablar de esta manera, pero para no hacer el cuento muy largo me atreví, aunque las alcancé a educar en muy poquitas cosas, aprendieron a hacer toallas reutilizables de tela, hablamos dos, tres cositas y ya mi tiempo se acabó. Y yo siempre quedé como con ese vacío de, pues Ujú. pucha, pude haber hecho más, debía haberme educado antes, me debía haber atrevido, pero bueno, así fue la vida y eso pasó así. Algo Y hizo, puso su granito de arena, que cuenta. sí, que a veces uno dice, bueno, en realidad, ¿qué tanto estoy haciendo? Pero bueno, ya lo he hecho pecho, como decimos, y nada, entonces eso quedó así, pero este tema quedó en mi radar, ¿no? Este tema quedó como muy presente en mi vida. Y bueno, vamos, alentámonos unos años, yo me regreso a Colombia, después de hacer un viaje por Estados Unidos para definir qué iba a hacer yo con mi vida, porque siempre he estado como de aquí para allá como un barco. Después viví en Panamá un tiempo y ya dije, bueno, me voy a quedar en Colombia, y yo empecé a buscar trabajo y duré un año buscando trabajo y nada, y nada, y nada. Había vuelto a aplicar para irme con Peace Corps a Zambia, creo que, no, Kenia, era con un Peace Corps Response. Y encontré uno y yo dije, no, yo me vuelvo a ir, y en mi cabeza yo ya tenía la maleta armada, yo no, esto es para mí.
De nuevo para África. De nuevo Sí. para África, porque en realidad que ojalá del universo y Dios me permita volver a África, a algún país, porque claramente África no es un país, es un continente con 50 y pico de naciones, extremadamente rico en muchas cosas. Entonces quiero volver, pero bueno, ese no es el caso. Entonces, bueno, en ese entonces yo dije, pucha, ¿qué hago? No sal de trabajo, apliqué para Pisco, yo en mi mente yo decía, no, yo tengo este perfil, o sea, esto es para mí. Pasé creo que uno o dos filtros y ya cuando yo estaba lista de decir, ay, ya me dijeron que sí, me dijeron que no. Mi mundo se Ay, no puede derrumbó, ser. pero al poco tiempo pasó la pandemia. Entonces ese response en realidad nunca ocurrió porque, pues No tú sabes, estaba todo para Peace usted, Corps, ¿ve? No no, estaba para todo usted. Peace Corps se acabó, pues o sea, tuvieron que sacar a todos los voluntarios, entonces bueno, eso nunca pasó. Y yo seguí buscando trabajo y nada en Colombia, afuera, en todas partes y no. Y la última solicitud de empleo que hice fue para ser intérprete médico virtual desde un call center en Colombia. Yo dije, bueno, por lo menos me pongo a hacer esto para invertir de energía, para ganar algo de pesitos y ver qué hago, porque me estaba, o sea, yo llevaba más de un año en mi casa, aparte estaba de regreso en la casa de mis papás, porque para esto yo ya estaba en Colombia, estaba de regreso en la casa de mis papás, más de yo 20 años viviendo independiente y tener que llegar a la casa de mis papás, yo decía, no, ¿qué es esto tan horroroso? Fue muy difícil, el ego ahí llega y te atraviesa y te hace sentir de lo Le peor, dio durísimo, es que sí. durísimo, fue muy Sí, difícil. sí. Y aparte de eso, sí combinó el ego y como esta cosa de cómo es posible que no pueda vivir sola. Y encima de eso, pues mis papás viven muy cómodamente en Colombia, entonces era como el privilegio también, como fue pucha, yo tengo todo esto y he conocido tanta gente que no tiene nada. No, fue un tiempo súper difícil emocional y mentalmente para mí. Y aplico para este trabajo y tampoco me lo dan. Sí, o sea, no, yo decía, pero ¿cómo es esto posible? O sea, yo no entendía y estaba súper desesperada, estaba en un punto muy bajo, muy bajo. Y cuando me dijeron no a este trabajo, yo dije, a la M, yo no vuelvo a mandar una solicitud porque me cansé de mandar hojas de vida, emails que nunca ni siquiera tienen la decencia de decir, no, encontramos otro candidato, no, era como mandarlo al hoyo negro. Y me cansé, en serio que estaba súper frustrada con mi vida, yo decía, yo no puedo seguir con esto, pero volver a Estados Unidos tampoco lo veía como una opción, o sea, no, yo siento que ya no vibraba con Estados Unidos y en ese momento tampoco me pasó por la cabeza. Bueno, y también estábamos en medio de la pandemia, entonces yo dije, no, pues será seguir aquí, mirar a ver qué hago. Pero con ese último rechazo del trabajo, yo dije, no vuelvo a buscar un trabajo, yo no sé qué me voy a poner a hacer. Yo bromeaba todo el tiempo que me iba a buscar un marido rico que me mantuviera. El Sugar Daddy. Sí, pero tampoco, tampoco sirvo para eso. Y nada, entonces me puse, o sea, llegó un momento de reflexión que yo dije, yo no puedo seguir así, tengo que hacer algo. Y tuve un par de conversaciones con personas que ni siquiera eran como muy cercanas a mi vida, dos personas X, pero me dieron luz. Y una me preguntó, pues piensa en qué es lo que como que te ha llenado, como que te ha dado mucha satisfacción en tu vida. Y pues eso fue trabajar con mis niñas, o sea, mis niñas me dieron demasiado, mis niñas se me van a gastar, siempre les digo mis niñas. Y serán mis niñas porque ya ahorita van a estar súper grandes, pero seguirán siendo mis niñas. Y en realidad trabajar con ellas fue maravilloso, o sea, aprendí tanto de ellas, me dieron tanto, que uno siempre piensa que uno va a dar más y termina recibiendo mucho más. Y entonces dije, bueno, pues de pronto hacer algo con niñas en Colombia, y entonces me puse a investigar el tema de la menstruación y el ciclo menstrual y la educación o falta de educación. No fue una investigación extenuante, no, simplemente hice un par de búsquedas ahí pues encontré que casi no había información sobre el tema. Entonces dije, bueno, de pronto por aquí es. Y lo difícil fue, yo soy de Bogotá, pero pues imagínate, yo viví muchos años por fuera, entonces yo no tenía una red social. O sea, yo no tenía red de, como te digo, los amigos de colegio, pero con ellos me vine a reconectar muchos años después. Mi mejor amiga estaba en Colombia, pero pues su red también era pues su familia y ya, entonces no era como que yo tenía como, no sé, como cuando uno va a la universidad, entonces, ay, conozco a Juanito y a Pepita y ellos me van a conectar. No tenía eso. Y tampoco tenía red de trabajos porque toda mi vida profesional pues había sido en Estados Unidos.
Entonces tampoco tenía como decir, ay, es que me voy a ir al ex jefe, a la ex compañera. Entonces yo en Bogotá, y Bogotá es supremamente grande. Para los que no conocen, Bogotá tiene casi 9 millones de personas, es como Nueva York, entonces es gigante. Entonces yo decía, no, pues ¿a qué puerta voy a ir a tocar y decir, es que vea, yo tengo una idea de hacer educación menstrual, ¿me abre las puertas? No, o sea, no. Pero sí tenía un contacto en una pequeña isla del Caribe colombiano que se llama Isla Fuerte. Esta persona, Juan Carlos, fue el que me dio la mano, me dijo, sí, ven, yo miro a ver con quién te conecto aquí en la isla, y para hacer la historia no tan larga, me conectó con el grupo social, quienes fueron los que me ayudaron a hacer las primeras encuestas. Ahí conocí a mi padrino, y le digo padrino porque él ha sido la fuerza detrás cuando yo ya quiero botar la toalla. Él es el que sigue, Carol, vamos a seguir, tú lo estás haciendo bien. Y él, gracias a él, tenemos una sede en la isla, es un local muy pequeñito, súper caliente, ya no lo podemos usar para hacer talleres, pero es como nuestra bodega en este momento. Y ellos me dieron la pauta como ellos me seleccionaron las casas donde ir a hacer las encuestas y bueno, empecé trabajando con 5 niñas, ha sido un proceso súper largo, yo ya llevo 4 años larguitos, bueno, ahorita en octubre de este año cumplo 5 años desde la primera visita que hice a la isla como tal. Pero en febrero del 2021 fue cuando ya arranqué como, bueno, vamos a darle alas a este proyecto a Sí, ver ya qué como pasa. fundación, correcto. No, empezó como solamente proyecto de Ah, base ok. comunitaria. Yo registré como fundación hasta el año pasado. Fueron 3 años larguitos de muchas dudas, de muchas incógnitas, de muchos miedos, Y de mucho no sé, trabajo, claro. mucho trabajo, y ya el año pasado, bueno, tomé la decisión, que también ha sido otro reto súper grande, pero así es como se relaciona pues mi historia de Madagascar y con mi presente. Y por eso Fascinante. digo, Maravilloso. Qué bonito, Karen. No, qué historia más bonita. Una historia de admirar, de altruismo, de pasión, de propósito, de mucho trabajo. Muchísimas gracias por compartir con todos nosotros. Y bueno, antes de terminar la entrevista, quiero que nos cuente cómo podemos aprender más de las fuertes. bueno, en este momento estamos haciendo nuestra página web que ojalá salga muy pronto y va a ser lasfuertes.org. Entonces, deme unas semanitas antes de visitar el website, ojalá ya esté lista. Y también nos pueden encontrar por Instagram como las.fuertes, y ahí pues ven algo de nuestras publicaciones, un poquito de nuestra historia. Y también nos pueden escribir al email fundacionlasfuertes@gmail.com, si quieren preguntar, si quieren voluntariar, si nos quieren apoyar económicamente, con recursos de cosas, con conocimiento, con asesorías. Estamos súper abiertas a todo. Yo estoy metida 100% en esto. Tengo mi cofundadora que es la diseñadora de quiénes somos las fuertes como marca, y tengo un equipo maravilloso de 5 voluntarias que gracias a ellas hemos podido lograr un montón de cosas este año, pero pues yo arranqué solita, todavía no tenemos la capacidad de contratar a nadie, pero pues la esperanza es que las fuertes nos va a dar para contratar y dar muchos trabajos muy dignos a muchas personas y poder llegar a muchas partes de Colombia, porque aunque trabajamos en Isla Fuerte como nuestro punto central, o sea, ahí fue donde nació esto y ahí es donde tenemos pues, nuestras niñas participantes, que tenemos 35 en este momento, de 5 a 16 años. La esencia de Las Fuertes es la educación menstrual integral para niñas. Como han sido 4 años de recorrido en la isla, nos hemos dado cuenta que necesitamos no asumir otras responsabilidades, pero sí otros campos en donde podemos apoyar para el desarrollo integral de nuestras participantes. Entonces, por eso el grupo se ha extendido y ya tenemos otros programas en conjunto. Y pues ahí en la página de Instagram pueden ver un par de cositas, y pues esperamos que nuestra página de internet también, pues la idea es poder contar nuestra historia de lo que hacemos. Y pues sí, no, sí, así, esa ha sido mi vida y ya. Qué bonito, muchísimas gracias en serio por compartir este rato con nosotros. Y bueno, para terminar, quiero hacer algo diferente. Quiero que se despida en el idioma local que aprendió en Madagascar y yo me voy a despedir en Bemba también. Ok, déjame pensarlo porque quiero decirlo bien y no me acuerdo muy Aunque bien. sea Bueno, puede gracias, ser. algo cortito. Ok, bueno, no va a ser tan cortito, pero bien. Entonces el gracias es mis otra vez canareo Abby. Muchas gracias a todos ustedes.
Belume Anareo, adiós para todos. A Minimanara Kakua, hasta la próxima. Me encanta. Bueno, y en Benval, para agradecerle, Tuato Tela Sana. Muchísimas gracias, Carol, que tenga un bonito día y muchísimas gracias por compartir su historia. Es una inspiración. Muchas gracias. No, a ti por abrir este espacio para mí. Muchas gracias. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Si aprendió algo nuevo, compártalo con alguien que también lo necesita. Si está buscando claridad, dirección o simplemente reconectar con su propósito, le invito a agendar una sesión de coaching gratuita conmigo. Escríbame a info@tomasvadilla.com y demos ese primer paso juntos. Gracias por estar aquí y por elegir crecer. Nos escuchamos en el próximo episodio. Pura vida.